El Evangelio es de San Marcos capítulo 9 del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 22, del 1 al 2, el 9 al 13 y del 15 al 18. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 31b al 34. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Marcos nos está dando la anunciación de la transfiguración, uno de los nuevos misterios que tenemos de luz, que su santidad Juan Pablo II nos ha dejado para que lo recordemos y para que lo analicemos y a la vez oremos y recemos. Esta transfiguración que en ese momento existió, lo vamos a analizar para que podamos ver todos y cada uno de los puntos importantes, porque vemos aquí que hay 3 discípulos, son 3 personajes los que se transfiguran y se escucha la voz de nuestro Padre Dios, y vemos cada uno de los puntos para poder ir entendiendo el mensaje teológico. Dice: en aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan. Vemos cómo Jesucristo es quien nos lleva, es quien nos asiste, y Él es el que nos está guiando. En este momento fue a Pedro, Simón Pedro, a Santiago y Juan, eran sus hermanos. Vemos cómo aquí ya no se aparece Andrés, el hermano de Pedro. Nada más Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué razón? Porque Pedro iba a ser el primer papa, es el líder, el dirigente, es el que va a dejar Jesucristo al frente de la primera iglesia de Cristo.
Santiago porque es el primer discípulo que asesinan. Es el primer discípulo que da la vida por el Evangelio. Es muerto en la península ibérica. Y Juan porque es el último de los discípulos que muere en la isla de Patmos cuando fue desterrado. Cuando acabó de escribir la Revelación o el libro del Apocalipsis, Juan muere, no antes, y es el último de los discípulos que muere a edad ya muy avanzada. Y vemos que Juan también en este momento es el discípulo más joven. Dice aquí que subió con ellos solos a una montaña alta. Esto nos da a entender que nosotros debemos ser guiados con el Señor para subir al reino de los cielos, para estar en alto con el Señor. Y sube con ellos solos. No debemos nosotros de acercarnos o estar atados a las cosas materiales y mundanas. Tenemos que desprendernos de todo, principalmente hasta de nuestros familiares, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, esposa, etcétera, etcétera. Vemos cómo aquí debemos recordar que Santiago y Juan son hijos del señor Zebedeo, que era un arreglador de redes para poder llevar a cabo la obra o el trabajo de la pesca. Vemos cómo Santiago y Juan pues ya se han dedicado a seguir a nuestro Señor Jesucristo y han dejado todo. Ese es un mensaje que nos da el Señor a nosotros, que debemos dejar todo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros gustos, todo lo material y lo mundano para estar con el Señor. Así lo hizo Santiago y Juan. Y en el caso de Pedro, también dejó a todas sus barcas, todos sus compañeros, su hermano, toda la pesca, para dedicarse a las cosas del Señor. El Señor escogió a gente humilde y sencilla, que eran unos pescadores. No escogió a gente importante, como lo podíamos ver como Pablo, que era una personalidad, que era una persona que tenía estudios, que tenía preparación, que vivía bien, y no aún él, sino que vemos a muchos otros que también tenían una preparación o eran personalidades en aquel entonces, como Apolo, ¿sí?, que ya después también estuvo de parte de los cristianos y evangelizando. Dice aquí que sube a una montaña alta. Eso nos da a entender que debemos de estar en un lugar apropiado para podernos comunicar con el Señor. Y se transfigurará delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo se transfigura. Esto quiere decir que cambia su fisonomía. Esa fisonomía que cambió nuestro Señor Jesucristo nos hace ver a nosotros que también nosotros debemos de transfigurarnos, de cambiar nuestra manera de ser, nuestro vestido, que es nuestra vida, nuestra conducta, nuestra personalidad. También la debemos de cambiar. El Señor nos está poniendo un ejemplo aquí. Y siempre debe ser una transfiguración, una conversión hacia lo mejor, hacia lo bueno, hacia la santidad. Sus vestidos se volvieron de blanco, dice, deslumbrador. Era una luz intensa, como si un sol estuviera brindándole al Señor esa gran luz y Él la estuviera absorbiendo, o Él la estuviera desprendiendo de su persona, de sus vestidos. Y era muy deslumbrador. Era una lámpara o una antorcha encendida. Después nos dice aquí, como no puede dejarlo ningún batanero, o sea, ningún lavador del mundo. Era tan la luz, tan blanca, tan luminosa, que no podíamos decir que era algo terrenal. Por eso es que nuestra conversión debe de ser una conversión total, divina, espiritual, y no una conversión solamente terrenal y corporal. Nos menciona aquí que se le apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Vemos a tres personalidades, ya vimos que son tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, porque el número 3 significa poder, y vemos el por qué Pedro, que es el primer papa, Santiago el primer discípulo asesinado, y Juan, que es el último de los discípulos que muere. Vemos el principio y el fin de la iglesia, que es Pedro y Juan, y Santiago, que vive una vida difícil en el Evangelio. Esto nos da un entendimiento a nosotros de que pues la palabra del Señor desde un inicio costó muchas vidas, la doctrina costó muchas vidas, y en la actualidad también está costando muchas vidas. En el Medio Oriente están los yihadistas matando a los cristianos ahora, en este año 2015. Es increíble, pero siguen siendo perseguidos los cristianos. Y vemos aquí entonces que se le aparece Elías y Moisés.
Vemos a dos personajes más y Jesucristo. ¿Por qué Elías? Porque es el cumplimiento de la ley. Elías cumplió perfectamente, obedeció a nuestro Padre Dios en todo lo que el Señor le indicaba, y fue una gran persona. Y Moisés, que es el representante de la ley antigua, el representante de esas tablas que nuestro Padre Dios, los 10 mandamientos, le dejó a Moisés, y todas las demás leyes que están escritas en el Pentateuco, en los 5 libros primeros que son de nuestra Sagrada Escritura, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí están todas las leyes. Ese es el Pentateuco, y aparte están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso Moisés se hace presente y se aparece en este momento con Elías y Jesucristo. Aquí vemos cómo hay una conexión, hay una alianza con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos cómo hay una continuidad del cumplimiento de la ley que dejó Dios a Moisés, el cumplimiento y el ejemplo lo representa Elías, y ahora en este caso lo vemos que Jesucristo es la ley y es el cumplimiento de la ley de nuestro Padre Dios. Entonces, por eso estos 3 personajes se encuentran ahí, y no fueron otros. No se aparece ni Jeremías, no se aparece ni Isaías, ni Ezequiel, no se aparece ninguno de los profetas, no se aparece Abraham, no se aparece Noé, no se aparece ni Jacob, ni ninguno de sus 12 hijos, Benjamín, José, no se aparece nadie de ellos. Se aparece exactamente los lazos más exactos, que es la ley y el cumplimiento de la ley. En este caso Moisés es la representación de la ley, Elías el cumplimiento de la ley, y en el Nuevo Testamento la ley y el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Vemos cómo entonces Pedro se da cuenta, se emociona, se siente muy cómodo al estar viendo aquella transfiguración en la que se le está proyectando a él y a sus 2 compañeros discípulos, Santiago y Juan, pero él es el que toma la palabra de decir que se sienten bien y que está muy bien estar ahí, y dice: vamos a hacer 3 tiendas, otra vez el número 3, que significa el poder, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué tenía que hacer o decir 3 tiendas y no decir vamos a hacer una tienda para ustedes y una tienda para nosotros, para permanecer aquí y disfrutar esta transfiguración y disfrutar este suceso tan inolvidable que ahora, después de tantos miles de años, nos lo estamos absorbiendo, nos lo estamos estudiando y nos estamos llenando de esta transfiguración? ¿Por qué Pedro no dijo vamos a hacer una tienda para ustedes y otra para nosotros? Porque el decir una tienda es hacer una reverencia, una adoración, es hacer un templo para cada uno de ellos, y en este caso uno para Moisés, que es la representación de la ley, para Elías el cumplimiento, y para Jesucristo, que es la ley del Nuevo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Y Pedro pues no sabe lo que dice. Dice aquí, estaban asustados y no sabía lo que decía. Estaba tan emocionado que Pedro pues no sabía ni qué decir. Al final de cuentas, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre pescador, que tiene falta de preparación, pero que en este caso el Señor lo ha elegido para que sea el dirigente de la iglesia. Entonces vemos que aquella persona que tiene conocimiento de la ciencia, que tiene conocimiento de la vida, que está preparado, que es un profesionista, que tiene mucha inteligencia y que tiene dinero, que tiene poder, pues el Señor nunca lo va a elegir para una acción divina. En este caso vemos que para el Señor una persona sencilla, humilde, un simple pescador ignorante, es el que reúne los requisitos para poder ser el dirigente y para poder llevar la palabra de Dios. ¿Y por qué no escoge entonces a una persona preparada, una persona con dinero, una persona con poder? Porque todo eso nos hace a nosotros que nos distanciemos y nos hace que nos alejemos. Las cosas terrenales y las cosas mundanas nos hacen que nosotros estemos lejos de las cosas de Dios, y nos entretienen, nos distraen, y podemos llegar a tener un conflicto muy grande. Por eso el Señor siempre nos está pidiendo que las cosas mundanas y terrenales pues las hagamos a un lado. Esa es por eso la característica que el Señor exige en sus discípulos, y en este caso a Pedro, para que sea el idóneo para poder ser el dirigente y llevar la palabra de Dios como líder de la iglesia.
Se formó una nube, dice, que los cubrió, y salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenle. Entonces vemos cómo nuestro Padre Dios, un fenómeno físico como una nube, los cubre, y de ahí sale una voz que es entendible para los discípulos en su propio lenguaje, en su propio idioma, y les está diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenle. Este mensaje de la transfiguración, simple y llanamente, el mensaje es que debemos de obedecerle a nuestro Señor Jesucristo y debemos de escucharle. Ahora lo estamos leyendo, lo estamos analizando, y no hay a nadie más a quien le debemos nosotros ninguna apreciación, ningún entendimiento, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer a un lado toda nuestra religiosidad y todas nuestras actitudes que tenemos en la actualidad, porque en aquel entonces muy claramente lo está diciendo en este Evangelio: al único al que le debes tú todo es a nuestro Señor Jesucristo, ya que debemos de escuchar su doctrina, debemos de escuchar su explicación, y de ahí poder partir en adelante para llevar a cabo nuestro trabajo espiritual en este mundo. No debemos nosotros de ser guiados por ningún ser humano, por ningún presbítero, por ningún pastor, por ninguna persona que nos esté hablando muy bonito de las cosas de Dios. Al único que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de leer la Sagrada Escritura, debemos de estudiarla, profundizar, interpretarla, obtener por medio del Espíritu Santo el mensaje que nos está dando Dios a cada uno de nosotros y poderlo llevar a los demás. Esa es nuestro trabajo, nuestras obras de caridad que debemos de realizar. Nuestro Padre Dios nos da la indicación muy clara: este es mi Hijo amado y deben de escucharlo. Nuestro Padre Dios no dice: también hay que escuchar a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que escuchar a los ángeles, tenemos que escuchar a los santos, tenemos que escuchar a todas las deidades del cielo. No, aquí siempre nos está brindando el Señor la oportunidad de entendimiento, que al único que le debemos de tener una atención plena es a nuestro Señor Jesucristo. Y en la actualidad se han manejado muchísimas cosas, de que los ángeles se comunican, de que los santos hacen milagros, de que nuestra Santísima Madre nos manda mensajes en sus apariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dirán ustedes: bueno, esta es la actualidad, este es lo moderno. ¿Qué acaso el Señor es anticuado? ¿Qué acaso el Señor no es moderno? Esta palabra es para siempre, es una palabra profética en la que nosotros debemos de ponerle mucha atención y llenarnos de divinidad, de amor, de paz del Señor, y hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo. Y en este momento es que debemos de tomarle toda la atención a nuestro Señor Jesucristo. Él es al único que debemos de creerle, nadie más. Dice por ahí una lectura: maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. En este momento se desaparece Moisés y Elías, porque el mensaje ya había llegado a los discípulos, y el mensaje era que debemos nosotros de escuchar, de entender, de poner atención a nuestro Señor Jesucristo. Cuando bajaban de la montaña, ya cuando se bajan, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Jesucristo les da esa indicación a Pedro, a Santiago y a Juan, de que no deben de contar lo que acaban de vivir, porque eso lo tienen que contar posteriormente, ya cuando nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Y para que el Espíritu Santo, van a estar llenos del Espíritu Santo posteriormente, después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos puedan publicar, enseñar y brindarnos esta gran transfiguración que ellos vivieron, sintieron y vieron. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos plenamente que al único que le debemos de hacer caso es a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Así debemos nosotros de guiarnos, hacerle caso a nuestro Padre Dios por medio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero movidos por el poder del Espíritu Santo. Ya no hay otra forma. Acabas de escuchar esto, lo estás entendiendo, entonces ya no debes tú de tener otra historia en tu vida en decir: yo soy muy apegado a un santo, yo soy muy asiduo a la Virgen de nuestro Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de las Mercedes, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Fátima. No, debemos nosotros tener esto muy claro.
Al único que debemos nosotros de seguir por medio de su palabra es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos entender la palabra de nuestro Padre Dios que hizo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñara? Por medio del poder del Espíritu Santo. No hay otra forma por la cual nosotros debemos de llegar al punto cúlmine de esto que el Señor nos está enseñando hoy en día. Debemos obedecer a nuestro Padre Dios por medio de la palabra de nuestro Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Nada, no le busques por otro lado, porque no hay forma para llegar al cumplimiento de lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Esto se les quedó grabado a los discípulos, dice, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. En ese momento Pedro, Santiago y Juan, pues no tenían el conocimiento pleno de qué era eso de resucitar de entre los muertos. Ellos decían, bueno, pues que los muertos van a resucitar, o no entendieron. Ahora en la actualidad nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo, a los primeros segundos del amanecer del día domingo, y 50 días después Dios Padre les manda el Espíritu Santo a todos los discípulos, a todos los creyentes, a todos los convertidos, a todo el mundo en general. Eso es lo que nosotros en este Evangelio de Marcos estamos aprendiendo hoy en día para este próximo domingo que tenemos 1 de marzo del 2015, que es el segundo domingo de Cuaresma, en la que nos está el Señor diciendo claramente: al único que le debemos de hacer caso es a nuestro Señor Jesucristo en lo que Él nos ha enseñado, y está escrito en este Evangelio. Y así nos los dejó en los otros evangelios, así nos lo dejó en todos los libros, en todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, aún así en todos los libros del Antiguo Testamento también. En la primera lectura tenemos el Génesis, capítulo 22, del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. Y vemos un suceso muy importante de Abraham, que se relaciona también con el Evangelio, en donde vemos que Abraham le obedece a nuestro Padre Dios. No le obedece a nadie más, no le obedece a lo terrenal, a lo mundano, a sus sentimientos, a sus sentidos, a sus 5 sentidos, a su amor por su Hijo. No, obedece a nuestro Padre Dios. Él obedece la ley, obedece el mensaje, obedece plenamente. Y no pone de por medio nada. Va a dar la vida de su Hijo porque así nuestro Padre Dios se lo está pidiendo. Esta es una de las lecturas muy importantes para que puedan ustedes entender que al único que le debemos de hacer caso es a nuestro Padre Dios. Aquí se acaba todas esas creencias que tiene mucha gente de decir que obedecen a lo que dicen los ángeles, a los arcángeles, que obedecen a lo que el mensaje que les dan los santos, que les dan los muertos, que les dan las almas en pena, que les dan todas las orientaciones de muchos pastores y presbíteros que equivocadamente en ocasiones, y yo diría que en muchas ocasiones, evangelizan erróneamente. O los mensajes que dicen que nuestra Santísima Madre nos brinda, que muchas veces son mensajes muy importantes, muy benévolos y muy santos, pero aquí estamos viendo al único que debemos de obedecerle es a nuestro Padre Dios. Y vemos cómo entonces Abraham dice aquí que en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, así Dios nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Y le habla a Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Nuestra contestación ante Dios debe de ser siempre precisa. Recuerden que Dios nos está hablando día a día, todos los días, durante todo el día. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona y siempre está con nosotros y siempre nos está brindando una comunicación. Si tú no lo has escuchado, no lo entiendes, no lo escuchas, pues aguas, tienes un peligro muy latente en tu vida. Debes de reconciliarte con el Señor, hacer oración al Espíritu Santo, comunicarte con el Señor, darle gracias y arrepentirte, para que puedas estar tú en comunicación con el Señor. ¿Cómo puedes estar en comunicación con una red social? Pues necesitas primero comprarte una computadora, saberla manejar, encenderla, tener una comunicación por medio de una dirección electrónica, y poderte comunicar con otra persona. Necesitas hacer muchas cosas, pues en las cosas de Dios también. Necesitas estudiar, necesitas hacer oración al Espíritu Santo, necesitas interpretar, necesitas conectarte con el Señor con obras, el arrepentimiento, el acercamiento a nuestro Señor, quizá con los 7 sacramentos también.
Entonces es una forma. Al igual, tú te quieres comunicar por teléfono con alguien, pues necesitas tener teléfono en tu casa, necesitas descolgar el auricular, marcar, esperar el tono y que te conteste la otra persona. Tienes que hacer cosas para poderte comunicar, pues lo mismo con nuestro Padre Dios. Para poderte comunicar con nuestro Padre Dios tienes que hacer todo lo que acabamos de mencionar. Principalmente arrepentirte. Segunda forma es hacer oración al Espíritu Santo. Y tercera es poner atención y estudiar en el mensaje que el Señor te está dando por medio del Espíritu Santo. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac. Abraham era su hijo único, aunque sabemos que ya había tenido otro hijo con la egipcia, Agar, la joven egipcia, el cual era Ismael, pero con su esposa, Sara, solamente tenía un hijo que era Isaac. Y después tuvo otra mujer, pero aquí no vamos a mencionar la vida de Abraham, solamente los sucesos que nos están marcando aquí. Le dice, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio. Dios le está diciendo, le está dando una indicación y así nosotros debemos de dar una indicación. ¿Cuántas veces Dios nos manda un mensaje de que debemos dejar que nuestros hijos se dediquen a la vida religiosa sacerdotal y nosotros no los dejamos ir? No los orillamos a que cumplan con ese menester. Porque decimos, no, ¿cómo te vas a volver sacerdote o cómo te vas a volver religiosa? Jamás. Debemos de hacerle caso a nuestro Padre Dios, así como nos lo dijo en el Evangelio. Este es mi hijo amado, escúchenle, le dijo a Pedro, Santiago y Juan. Lo acabamos de ver en el Evangelio. Y aquí estamos viendo cómo Abraham también obedece. En uno de los montes que yo te indicaré, le dice Dios. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham está cumpliendo con lo que el Señor le ha dicho. Dice que llegan a un sitio. Ese sitio es tu vida. Ahí levanta un altar. En tu vida debes de levantar un altar ante Dios. Todos los días, toda tu vida debes de estar tú en oración completa al Señor. Somos templos vivos del Espíritu Santo y debemos de tener siempre adoración a nuestro Padre Dios. Apiló la leña, quiere decir que todas tus obras las tienes que poner en tu vida, en tu personalidad, en tu persona. Luego ató a su hijo Isaac. Esto quiere decir que lo más amado, lo más querido, lo más deseado en tu vida, eso se lo tienes que ofrecer al Señor. Por eso en esta cuaresma le ofrecemos al Señor dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de comer, dejar de pasear, dejar de ir a lugares lujosos que te gustan mucho, a la playa, dejar de comer lo que más te gusta, dejar de tomar lo que más te gusta, dejar de hacer las cosas que más te gustan, mundanas y terrenales, para ofrecérselas al Señor. Aquí Abraham está ofreciendo, está atando a su hijo único, al más amado, y lo pone sobre el altar. Eso quiere decir que lo antepone ante su vida, porque se lo está ofreciendo a nuestro Dios. Y lo que debemos hacer nosotros, ofrecer a Dios todo lo que tenemos, todo lo que más nos gusta, porque primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo puso sobre el altar encima de la leña. Encima de todas tus obras está lo más importante de ti: tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu dinero, tu poder. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento va a llevar a cabo Abraham, en ese momento nosotros, cuando hacemos esto, de entregar todo lo que tenemos a nuestro Padre Dios y decir: Señor, tú me lo diste, tú me lo puedes quitar. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo a Abraham, Abraham. Dice el ángel del Señor, no dice Dios mismo. ¿Se dan cuenta cómo entonces los ángeles son intermediarios, son instrumentos? Solamente son los que traen el mensaje de nuestro Padre Dios. Entonces Abraham no escuchó exactamente la voz de nuestro Padre Dios sin intermediario, lo escuchó por medio de un ángel. Esto quiere decir que los ángeles son servidores, que los ángeles están cumpliendo con su trabajo, y nos dan un ejemplo de que nosotros también debemos de cumplir con nuestro trabajo, y de que debemos de ser intermediarios de las cosas de Dios hacia los demás. Es lo que debemos nosotros de hacer. Gritarlo, así como el ángel del Señor grita desde el cielo, pues así nosotros debemos de gritar la palabra de Dios, anunciar la doctrina hacia los demás. Y le dice a Abraham, Abraham,
Él contestó, aquí me tienes. 2 veces solamente le dice a Abraham, en la anterior le dijo una vez, Abraham, y él respondió, aquí me tienes. Entonces ya son 3 veces que el Señor, por medio del ángel, le habla. Vemos como al principio no nos dice que el ángel le dice a Abraham, a los primeros versículos. Si ustedes se dan cuenta, dice, llamándole a Abraham, él respondió, aquí me tienes. Vemos entonces como en la primera parte no nos identifica que el ángel es el que está hablando. Pero aquí ya nos está identificando que el ángel es el intermediario de Dios. Y 3 veces le dice a Abraham que es el poder total. Y le vuelve a decir a Abraham, aquí me tienes. Abraham es distinto que decir Abraham. Abraham son 2 A's con una H intermedia. Y Abraham es sin una H. Es muy diferente. Abraham quiere decir Padre excelso. Abraham quiere decir Padre de todas las generaciones. El ángel le contestó, Abraham le contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. El Señor aquí le está diciendo a Abraham que se detenga, porque ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo único. Si el Señor se da cuenta que nosotros le ofrecemos todo lo que tenemos, que nosotros le damos, hacemos un sacrificio, una abstinencia, un ayuno, el Señor nos ama, el Señor sabe que nosotros somos sus hijos, que somos sus soldados y que estamos procurando estar siempre pendiente a lo que Él nos manda. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Entonces el Señor nos provee para que nosotros llevemos a cabo las obras del Señor. Aquí en este caso era llevar a cabo el sacrificio en el altar del Señor. El Señor en nuestra vida nos va proveyendo de todo lo necesario para que lleguemos a cabo nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestro trabajo. Él nos va diciendo con quién, cómo, dónde, en qué lugar, en qué tiempo, en qué forma. Tú no tienes que buscar, tú no tienes que desesperarte, tú no tienes que andar viendo a qué hora vas a cumplir con tu trabajo. El Señor te va a poner delante de tu vida lo que tienes que hacer. Las obras de caridad corporales y espirituales. Muy claramente dice, yo sé que le temes a Dios. El temerle a Dios es el amar a Dios. No es tenerle miedo a un fantasma, tenerle miedo a una catástrofe o tenerle miedo a la muerte. Dejar este mundo, que es horrible. Todos nos vamos a morir y vamos a sufrir ese paso. Pero no estamos hablando de ese miedo, estamos hablando de temer a Dios, es amar a Dios, respetar a Dios. Tenerlo como nuestro amo y Señor, porque Él es nuestro Creador, nuestro Padre Todopoderoso. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Aquí vemos entonces cómo el Señor le proveyó a Abraham de ese carnero para que llevara a cabo el sacrificio, la obra que tenía que hacer de adoración a nuestro Padre Dios. Y así el Señor nos va a proveer a cada uno de nosotros para que nosotros adoremos a nuestro Padre Dios. Y no estemos adorando santos, ni estemos adorando ángeles, ni estemos adorando ninguna deidad. El ángel del Señor volvió a gritar, volvió en segunda ocasión aquí, Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que decir oráculo del Señor es como si lo firmara, como si lo jurara, como si dijera, esto es así y así va a ser siempre. Por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Y nos llenamos de bendiciones cuando nosotros cumplimos con lo que el Señor nos está pidiendo. Y nos va bien en la vida. Vivimos con paz, con tranquilidad, con amor. En ocasiones tenemos sufrimientos de enfermedades, de muertes de familiares. Tenemos situaciones de sufrimiento porque nos falta casa, vestido y sustento, quizá de una manera que nosotros pensamos que queremos tener más casa, más vestido, más sustento, y tenemos lo necesario y lo suficiente. Nunca hemos sido abandonados. Nosotros somos los que nos exigimos, y al exigirnos nosotros sufrimos, porque estamos tratando de tener algo que no debemos de tener. El Señor siempre nos va a proveer de todo. Y cuando pasamos esos sufrimientos terrenales corporales que nosotros mismos nos hemos buscado, empezamos a renegar, empezamos a decir estupideces en contra de nuestro Padre Dios. Y aquí vemos cómo el Señor provee de todo. Te bendeciré, dice el Señor. Si hacemos lo que el Señor nos pide,
el Señor nos bendice. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Pues bueno, hemos visto cómo eso, todos los judíos en el planeta Tierra, son tantos que no los podemos contar, y no están en una sola nación, en Israel. Están regados por todo el mundo. Por todo el mundo están regados los judíos, el pueblo judío, que son la descendencia directa de Abraham. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Ahí lo estamos viendo, que se ha cumplido todo esto. Están en todas las partes del mundo, en todos los países enemigos de los israelitas, de los hebreos en aquel entonces. Ahora los judíos están regados por todo el mundo. Esto nos quiere dar a entender a nosotros también que si nosotros hacemos las cosas que el Señor nos está pidiendo, todos nuestros enemigos, que es el pecado, el mal, las enfermedades, todo eso lo vamos a poder soportar, lo vamos a poder librar. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Al llegar la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Nuevo Testamento, todos nosotros estamos llenos de bendiciones, porque esta palabra es para todo el mundo, no solamente para los hijos de Dios, como así se les menciona, que son los hebreos o los judíos. Entonces, se bendecirán con tu descendencia. Vemos que todas estas partes se han cumplido, estas profecías se han llevado a cabo hasta nuestros días. Esta lectura de Abraham nos está enseñando que obedeció a Dios Padre, que le tomó aprecio y que hizo lo que tenía que hacer conforme a lo que Dios Padre le estaba pidiendo. Al igual que Jesucristo les menciona a Pedro, a Santiago y Juan, que no digan hasta después de la resurrección, vemos que también lo cumplieron, y después de la resurrección, Pedro, Santiago y Juan empezaron a predicar lo de la transfiguración. Es por eso que Juan Pablo II, antes de morir, nos brindó que lleváramos a cabo este misterio en el rosario, y le dice que es el rosario de la luz, o los misterios de la luz, y que ahora los están rezando el día jueves. Todos los católicos lo rezamos el día jueves. Está dentro de los 5 misterios de los misterios de la luz. Uno de ellos es la transfiguración. ¿Qué es esta? Porque es muy importante la conversión, la transfiguración, y que escuchemos al Señor y que lo obedezcamos a nuestro Padre Dios. No vamos a obedecer a nadie más. Pasemos a la lectura de la primera carta, de Pablo a los Romanos. Nada más es una carta, es Romanos, capítulo 8 del 31b al 34. Vamos a ver cómo dice Pablo una serie de preguntas que nos podemos hacer nosotros en la actualidad, en la que podemos nosotros descifrar nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Y dice, si Dios está con nosotros, ¿está o no está con nosotros? Claro que ya está con nosotros. Siempre ha estado con nosotros durante toda la vida, y principalmente si ya estamos bautizados. Desde que fuimos niños y fuimos bautizados, el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Y Dios siempre está con nosotros, siempre. Nunca nos abandona. Nosotros nos alejamos del Señor con nuestra actitud en estar viendo nada más las cosas corporales, sexuales, mundanas, terrenales, en los lujos, en los placeres. Nos alejamos del Señor y no le damos tiempo al Señor para nada. Hay gente que solamente va a misa cada 8 días, hay gente que nada más hace oración todos los días. No. Nosotros debemos estar íntegros, totalmente con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, siempre. Las 24 horas que tiene un día, dormidos o despiertos, debemos de estar nosotros siempre con el Señor. Y debemos de escucharle y hacer lo que Él nos está pidiendo, porque para eso hemos venido. No hemos venido a estudiar, a trabajar, a ganar dinero, a vivir bien y a querer vivir eternamente con lujos y no querer envejecer y querer siempre estar jóvenes. No venimos a eso. Si crees que veniste a eso, estás muy lejos del Señor y por eso te está yendo mal. Y si dices, no, a mí me está yendo bien, pues cuando te mueras, te mueres. No vas a tener la vida eterna, porque no has hecho lo que el Señor te ha pedido. Y si has hecho todo eso y tienes todo eso y aparte dices tú que ya hiciste las cosas que el Señor te ha dicho, pues el Señor estará muy alegre. Acuérdense del joven rico que se encontró a Jesucristo y le dijo, Señor, desde mi niñez he cumplido con todos los mandamientos: amar a Dios, no jurar en el nombre de Dios en mano, santificar la ciudad, honrar a tu padre o madre, no matarás, no mentirás,
no fornicarás, no levantarás falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, nuestro Maestro, le dijo, has hecho bien, estoy contento por lo que has hecho. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues, y eso ya no lo pudo hacer, porque son cosas terrenales y mundanas. Le dijo, es que esto no lo he ganado yo, esto ya me lo dejaron de herencia. Y le dijo Jesucristo después, ven y sígueme. No lo pudo hacer, porque las cosas mundanas y terrenales, sexuales, de lujo y de placeres que tú estás viviendo en la actualidad no te dejan acercarte a Dios. Y muchos dirán, pues yo tengo todo, yo tengo dinero, tengo poder, pero también he hecho obras de caridad y todo. Sí, pero todo eso que tienes tú, dice aquí Jesucristo, vende todo, o sea, haz un trabajo con todo eso que tienes y dáselo a los pobres, a los que no tienen. No tienes que hacer más todavía. El que a Dios le da más, más se le va a exigir. No vamos a hablar de esa lectura, pero bueno, la estoy confrontando para que la tengan ustedes en mente. La pueden ustedes leer, buscar ahí en los evangelios, ahí la podemos encontrar. La del joven rico que encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que han de decir e escuchar esta palabra y esta explicación de que están cumpliendo con Dios, pero que también están en lo mundano y en lo terrenal. Aguas, no podemos servirle a dos amos, a uno le vamos a quedar mal. Dios está con nosotros. Y dice la pregunta de Pablo, empieza a decir Pablo aquí, ¿quién estará contra nosotros? Pues ¿quién? Si nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros, pues ¿quién va a estar en contra de nosotros? Nadie. El pecado no, el demonio no, nuestras malas actitudes no. ¿Por qué? Porque nos vamos a transfigurar, como dice el Evangelio, en personas benévolas y acreditadas para hacer el bien a los demás. Tú tienes que ponerte a trabajar. Todos nos ponemos a trabajar de diferente forma, pero todo en forma, como dice Dios, por medio del Espíritu Santo. Tenemos diferentes dones, pero todos son del Espíritu Santo. Habrá gente que puede ayudarle a los enfermos, habrá gente que le puede ayudar a los ancianos, habrá gente que le puede ayudar a los niños, habrá gente que le puede ayudar a los empleados, habrá gente que podrá visitar a los presos, habrá gente que podrá ayudar económicamente a muchos, habrá gente que podrá tener el don de curación como un médico. ¿Cuántos médicos viven de la medicina? Sí, pero ¿cuántos de ellos hacen su labor sin cobrarle a la gente? Les dan su receta, los consultan, les dan hasta medicamentos sin cobrarle. ¿Cuánta gente ofrece la vida para salvar a otra? Lo hemos connotado, aquellas personas que murieron por salvar a los niños que se encontraban en una clínica y que sufrieron una explosión. Dieron la vida para salvarlos. ¿Cuánta gente hace cosas de esa magnitud? Tienen dones para llevar a cabo la labor que el Señor nos ha destinado. Dice aquí, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Nuestro Padre Dios dejó que nuestro Señor Jesucristo fuera asesinado, muerto en la cruz, para darnos vida a nosotros. Pues también nos va a dar la resurrección. Así como la dio a nuestro Señor Jesucristo, también nos va a dar la resurrección a nosotros, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestro trabajo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? ¿El demonio? ¿El mal? ¿Nuestras malas obras? Recuerden que una fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2, capítulo 2, versículo número 7. ¿Quién nos va a condenar? El único que nos puede condenar es Dios. ¿Quién nos puede acusar? Solamente Dios. Pero si nosotros hemos hecho obras, pues son las que nos van a salvar. Eso es a lo que venimos. No venimos a lo mundano y terrenal. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Dijo en un evangelio una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el que justifica. Él es el único justo. No hay ningún justo en el planeta Tierra. Nadie es justo, solamente Dios. ¿Quién nos condenará? Solamente Dios. Si no tienes trabajo, no tienes obras de caridad, no has hecho nada en tu vida terrenal y mundana, estás alejado del Señor, aguas. Lo estás haciendo, échale ganas. ¿Has hecho mucho? Dice Pablo, Dios me libre de vanagloriarme de las cosas de Dios. Aguas.
¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, el que nos va a condenar? Pues no. Nuestro Señor Jesucristo es testigo. Él ya vino a salvarnos de todo el mal. Solamente nos queda a nosotros hacer nuestro trabajo. Dice en una lectura que si creemos en el Señor, si hemos aceptado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ya no nos vamos a perder. Porque el haber crecido con el Señor, haber aceptado al Señor, es porque lo amamos. Y si lo amamos, estamos haciendo algo por Él. Algo, aunque sea. A lo mejor habrá otros que dicen mucho. Pues háganlo. Continúen haciéndolo. Y si no, ya es tiempo de que te pongas a trabajar. En estas 3 lecturas el Señor nos está diciendo que debemos de escucharlo, debemos de obedecerlo y ponernos a trabajar. Casi siempre en las lecturas que hemos escuchado últimamente, el Señor nos está diciendo que nos tenemos que poner a trabajar. No solamente por nuestro bien, sino por el bien de los demás, porque se nos van a pedir cuentas de todas aquellas personas que Dios nos puso en nuestro camino para poderles ayudar. ¿Ya le hiciste un examen de conciencia de tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu padre, tu madre? Dirán ustedes, ¿a poco nosotros somos responsables de los hechos de nuestro padre y nuestra madre? Pues si Dios te puso para que tú les ayudaras y no lo hiciste, pues te van a pedir cuentas de todos ellos, de tus vecinos, de tus amigos, de tus enemigos, de todos los que te ponen en camino. El Señor te va a poner, te va a exigir y te va a dar. Veamos el Salmo número 115, nos dice aquí el responso: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminar en la presencia del Señor en el país de la vida es estar con Él plenamente. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Debemos de estar vivos en el Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El Señor nos rompe las cadenas porque nos saca de la ignorancia, nos saca del pecado. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Es necesario que nos sacrifiquemos de la vida mundana y terrenal. Invoquemos al Señor siempre, hagamos oración siempre. Cumpliré al Señor mis votos. Lo que nosotros vamos a ofrecerle al Señor, hay que cumplirlo. En presencia de todo el pueblo, en presencia de toda nuestra familia, en presencia de nosotros mismos. En el atrio de la casa del Señor, somos templos vivos del Espíritu Santo. En medio de ti, Jerusalén, dice así el Salmo responsorial: en medio de ti, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Recuerda que ya vivimos la era del Espíritu Santo. Somos cristianos, así nos decimos, católicos, así nos decimos, pero en realidad vivimos la época del Espíritu Santo porque Él es el que vive en cada uno de nosotros. Pues estas lecturas de este próximo domingo, 2 de Cuaresma, 1 de marzo del 2015, ciclo B, nos está diciendo el Señor que debemos de escucharle, debemos de ponerle atención, debemos de estudiar su palabra, no debemos de desviarnos y estar pensando y ser santeros, estar diciendo que con un amuleto nos va a ir bien, poniendo cosas colgadas en nuestra casa, vamos a alejar a los malos espíritus, a la mala suerte, dejar de tener creencias vanas, creencias ignorantes que nos están llevando a perder el tiempo en nuestra vida. Debemos de escuchar a nuestro Padre Dios, obedecerle, porque de lo contrario, pues no vamos a lograr nuestra vida eterna. Ese es el mensaje que el Señor nos ha brindado en estas 3 lecturas de la transfiguración, de las acciones de Abraham y de las preguntas que Pablo le hace a los romanos.